La carta de Santiago. La introducción. La carta fue escrita por Santiago, hermano del Señor. Es quizá la primera epístola escrita del Nuevo Testamento. Tiene un fuerte sabor judío y su tono es exhortativo, y nos recuerda al Sermón del Monte y a la sabiduría del libro de Proverbios. El tema que ocupa el autor de esta carta es que la devoción integral a Jesús produce buenas obras. El trasfondo. La carta fue dirigida a creyentes judíos. Santiago es uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Los creyentes judíos estaban en todo el imperio romano. El movimiento cristiano está en sus inicios. El libro se puede dividir en tres partes. En la primera parte, los capítulos 1 al 2 se refieren a la fe que actúa. En los capítulos 3 y 4 se habla sobre la fe que pacifica. Y en el capítulo 5 se trata el tema de la fe que espera. Veamos cómo se desarrollan estos tres puntos de la epístola de Santiago. En la primera sección, en el capítulo 1, versículos 1 al 11, tras dar el saludo autor y destinatario, Santiago habla de la prueba desde la perspectiva de Dios. La prueba se enfrenta con gozo porque ella produce paciencia, pero eso requiere sabiduría que hay que pedirla a Dios. Ante la adversidad confiamos en Dios y no en nuestra condición social. En el capítulo 1, versículos 12 al 18, Santiago habla de resistir la tentación. Esta no proviene de Dios, sino de nuestros deseos. Lo que sí viene de Dios son las buenas dádivas y sus perfectos dones. En el capítulo 1, versículos 19 al 27, la fe viva controla nuestra lengua y nos auxilia a recibir la palabra que nos salva de la muerte. Esa muerte es física, sí, como la que enseñan los salmos y proverbios. Vivir en tiempos de persecución y tener un discurso airado puede producir la muerte. Ser hacedores de la palabra produce resultados prácticos, que son la verdadera religión. En el capítulo 2, versículos 1 al 13, Santiago afirma que la fe viva no produce un trato parcial. La parcialidad favorece a los maltratadores. Dios protege a los pobres. En el capítulo 2, versículos 14 al 26, Santiago enseña que la fe muerta no me salva de la muerte. De nuevo, esa muerte es física, sí, como la que enseñan los salmos y proverbios. Frente a la persecución, el justo que tiene fe puede preservar su vida física, como lo enseña Habacuc en el capítulo 2 de su profecía. Santiago dice que la fe sin obras está muerta, pero la fe es vivificada por las obras. Así que la justificación es la fe vista a través de sus obras. En la segunda sección, en el capítulo 3, versículos 1 al 12, Santiago dice que la fe verdadera controla la lengua. Ningún maestro cumple a cabalidad su propia enseñanza. La lengua es pequeña, pero tiene gran poder que puede ser destructivo e incontrolable. En el capítulo 3, versículos 13 al 18, luego expresa que hay dos clases de sabiduría: la humana que produce conflicto y la de Dios que produce frutos de paz. En el capítulo 4, versículos 1 al 10, los creyentes sufrían discordias porque en vez de pedir a Dios, peleaban por lo que necesitaban. La solución al conflicto es someterse al Señor y respetar a los hermanos. En el capítulo 4, versículos 11 al 12, juzgar al hermano es hacerse juez. Nos toca dejar que Dios juzgue y reconocer que la ley es suya y Él es el juez. En capítulo 4, versículos 13 al 17, no dependemos de nuestros planes que aumentan nuestra soberbia frente al prójimo. Dependemos de Dios. Y así llegamos a la tercera sección. En el capítulo 5, versículos 1 al 6, Santiago condena a quienes en lugar de tener compasión por quien vive del fruto de su trabajo, le agregan tribulación y muerte a quien no tiene otra cosa sino hambre. Esa forma de actuar solo alimenta el juicio a los abusadores. En el capítulo 5, versículos 7 al 12, Santiago habla de esperar con paciencia. Cristo vendrá y premiará el fruto de nuestra paciencia. La paciencia no se queja ni critica. Debemos seguir el ejemplo de los profetas y no prometer arrebatadamente. En el capítulo 5, versículos 13 al 20, los creyentes debemos orar unos por otros cuando nos hallamos en medio del sufrimiento. Orar en alegría o en la aflicción. Orar y ungir con aceite traerá restauración. Elías es un ejemplo de cómo Dios lo usó para salvar la vida física a su pueblo cuando había gran sequía. Dios nos usa para evitar la muerte del pecador. Esa muerte es física, sí, como la de los salmos y proverbios. En salmos y proverbios, el pecado propio y del prójimo es una amenaza que acorta la vida. Y otra vez, esa vida es la vida física. Para cerrar, proponemos como versículo central Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En resumen, el autor nos ha dicho que la devoción integral a Jesús
produce buenas obras. Y ese es el mensaje de la epístola de Santiago.